cuando nosotros hablamos de los requisitos de forma, hablamos de las formalidades procedimentales, hablamos de la motivación y de la exteriorización del acto. Exteriorización ya lo abarcamos, el 73. La exteriorización del acto es necesaria, pero esa exteriorización del acto no va a ser relevante para nosotros hablar de una nulidad de un procedimiento y de la nulidad del acto definitivo. Eso pudiera afectarnos o pudiera favorecernos, porque en ocasiones aquí hay que dejar en la pasión y entrar a la razón. Entender que si nosotros manejamos de manera seria el estudio del derecho administrativo, podemos de manera muy elegante lograr el control de la actividad administrativa, lograr realzar el valor del acto administrativo y de todos estos conceptos que nosotros ya hemos tratado de desentrañar para que el procedimiento administrativo sea un procedimiento que cumpla con el bloque de juridicidad. Empecemos de atrás hacia adelante, exteriorización del acto. La motivación en la forma, la motivación es importante, porque ¿qué es la motivación? Es la expresión sucinta, y ahí la motivación se ha perdido. Y hay una crítica, y aquí me voy a adelantar un poco al derecho procesal administrativo, hay una crítica que ahora en materia jurisdiccional se quiere simplificar la motivación, mientras menos digas mejor, ya va, si es cierto. En materia administrativa hay que utilizar las palabras precisas, pero hay que motivar. La motivación es la expresión sucinta, que es distinto a los motivos. Y las formas procedimentales, el cumplimiento de las formalidades. Ahora, cuando nosotros hablamos de las formas procedimentales, hay un avance en la jurisprudencia, porque no solamente es el 19 de la LOPA el que nos habla de las nulidades, sino que nosotros hablamos de una categoría de vicios del acto administrativo que ha venido desarrollando la doctrina antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Vamos a hablar de las formas y qué opinas tú al respecto para tratar de precisar lo de los requisitos de fondo del acto administrativo. Vean, de todas formas, quiero aquí primero retomar un elemento vertebrante que ustedes van a ver a lo largo. Lo vieron en organización administrativa, lo vieron en los contenidos de la actividad administrativa, lo están viendo en acto administrativo, lo van a seguir viendo en procedimiento administrativo y contencioso administrativo, el principio de legalidad. El principio de legalidad como elemento que regula, que limita y que controla la actividad administrativa a la actuación de los órganos y entes de la administración pública y que por lo tanto también aplica ese bloque de juridicidad que nos recuerda el profesor Freddy, pero que no es más que el principio de supremacía constitucional, el principio de legalidad, el principio de competencia, son piedras angulares del derecho administrativo y que aquí en el acto administrativo tienen especial relevancia. Consecuentemente, los requisitos de fondo y de forma a los que hace alusión el profesor Freddy son el mandato directo, expreso o bajo un elemento sobreentendido e integrado de dispositivos de rango constitucional o legal, como pueden ser la propia Constitución cuando regula la actividad administrativa y, en nuestro caso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Estábamos trasladándonos desde los requisitos de forma del acto administrativo para hablar de los requisitos de fondo del acto administrativo. Así es. Es importante que nosotros precisemos el tema de la competencia y que nosotros hablemos de la distinción entre la competencia y la atribución. Decíamos que tenemos una situación particular y creo que hablábamos del ejemplo de control fiscal. Podemos hablar de un órgano que tiene competencia, pero de un funcionario que no tiene atribución, y esa falta de atribución o esa extralimitación de atribución puede traer un vicio dentro del procedimiento y obviamente un vicio del acto administrativo. Es importante que nosotros precisemos el tema de la competencia y el tema de la atribución. Sí, sin duda alguna. Vean que lo que nos refiere el profesor Freddy va a ser clave porque es lo que nos va a permitir identificar a mayor detalle uno de los supuestos de nulidad absoluta del acto. En el 19, numeral 4 de la LOPA nos dice que los actos son absolutamente nulos cuando parten con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, y aquí viene la segunda parte, la que nos interesa, o cuando emanan de autoridad manifiestamente incompetente. Entonces, ese adjetivo de manifiestamente incompetente nos permite delimitar estos elementos de vista la incompetencia como un vocablo amplio que engloba no solo
la potestad que tiene el órgano o ente, sino que también engloba la atribución de los funcionarios que están dentro de ese órgano o ente. Pero cuando delimitamos, cuando depuramos, hablaríamos de esa incompetencia manifiesta cuando es obvia, cuando es evidente, cuando es grosera, cuando es burda, dice la doctrina, cuando cualquier persona promedio se puede dar cuenta de ella. Y esa es más que manifiesta cuando el órgano o ente no tiene nada que ver. Ahora bien, hay casos en los cuales el órgano o ente tiene la competencia asignada, pero no sé quién dentro del órgano o ente la tiene distribuida, vale decir, quién tiene la atribución. Y eso nos pudiera conllevar ya no un supuesto de nulidad, sino tal vez de anulabilidad. Claro, Para que vean ustedes la importancia de diferenciar, como nos dice el profesor, entre la competencia y la atribución, entre el órgano y el funcionario. sí, y en efecto, vinculándonos con esa competencia y atribución, también tenemos la base legal, que es importante hablar eh, de del bloque de legalidad, Uh -huh. de ese conjunto de normas o de selección de normas articuladas que permiten sustentar mentalmente la decisión. Que esa sustentación mental y esa selección de normas me permitirá la motivación del acto administrativo. No es un listado, no es trasladar de la ley al acto administrativo el conjunto de normas, trasladar de la ley al acto administrativo la transcripción de la norma, sino la selección bien precisa de normas que permitan la motivación. Porque aquí viene un detalle. Y si lo saltamos al tema de los vicios del acto administrativo, podemos nosotros hablar del falso supuesto. Así es. Podemos hablar de la ausencia de base legal. También. Ausencia de base legal, no tienes normas en tu motivación, falso supuesto, de hecho, de derecho, errores en las circunstancias de modo, razón y tiempo, por decirlo así, que se han dado dentro de la contextualización para el dictado del acto administrativo o falso supuesto de derecho, errores en cuanto a la aplicación de la base legal. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la base legal. Y saltamos al tema de la causa o motivo. Es decir, la causa, como lo decíamos anteriormente, ¿por qué se dicta el acto? Esa causa, esos motivos que dan razón a la existencia de la declaración de voluntad, que subsiguientemente esos motivos deben ser posibles, lícitos y determinados. Si nosotros hablamos, y creo que colocamos el ejemplo de la inhabilitación, de la decisión del órgano de control, nosotros podemos observar, eso es un acto lícito, pudiéramos decir que no es lícito, cuando estamos en presencia de, no de la ausencia de procedimiento, podemos hablar de la existencia de un procedimiento, pudiéramos hablar, pero ese procedimiento será, o esa decisión, ese acto administrativo será lícito en el momento en que alguien que no tiene atribución se asuma esa potestad administrativa para decidir. Estamos hablando de un vicio del acto administrativo. Vean ustedes, el profesor Freddy ya lo mencionaba en la sesión anterior, pero que es clave. Cuando estemos hablando de los vicios del acto administrativo, y aquí por eso es tan importante los elementos que nos está asomando de forma y de fondo que debe tener el acto administrativo, es porque doctrina y jurisprudencia nos han afirmado que los supuestos de nulidad del acto administrativo del 19 de la LOPA son supuestos cerrados para la administración, pero no son cerrados para la interpretación del juez contencioso administrativo. Por lo tanto, los supuestos, los elementos de fondo y de forma que nos está diciendo el profesor Freddy son clave, porque aun cuando no pudieran dar pie a lo mejor al reconocimiento de nulidad en sede administrativa, sí pueden llevar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo en sede jurisdiccional, porque ese número cerrado el 19 de la LOPA no está cerrado para el juez contencioso administrativo. Y tales vicios como los elementos de inmotivación, de falsos supuestos de hecho y derecho, sí pueden ser apreciados y tomados en cuenta por el juez contencioso para terminar declarando la nulidad de un acto administrativo. Claro, y creo que lo decíamos anteriormente, referido a lo siguiente. El 19, como bien lo estás diciendo,
El 19 de la LOPA nos habla de las causas o de los vicios de nulidad, pero ese 19 de la LOPA del año 82 ha venido mutando para incorporar por vía jurisprudencial otros vicios del acto o de la actividad administrativa. Yo hablaría de la actividad. Otros vicios. Eso, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha venido complementando lo que dice el 19 de la LOPA. Y tenemos ahora la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, jurisprudencialmente hemos venido observando digamos, ese mejoramiento de la teoría de los vicios. Y podemos poner un ejemplo. El 19 de la LOPA nos habla de la nulidad absoluta del procedimiento. Ajá. ¿Y qué pasa cuando nosotros hablamos de la nulidad del procedimiento, pero no es absoluta? Se cumplieron las fases, pero no se cumplieron todas las fases del procedimiento. Estamos hablando de un vicio de nulidad o no. Si nos vamos al análisis del 19 de la LOPA, cualquiera va a decir, estrictamente la LOPA me dice la ausencia total y absoluta del procedimiento. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido diciendo, tenemos situaciones en las que podemos hablar de, pudiéramos hablar de nulidad absoluta, aún en presencia de procedimiento. Claro, de una, pones en defensión de unas violaciones trascendentales, unas violaciones no trascendentales del procedimiento o la violación total y absoluta del procedimiento. En alguna, por poner un ejemplo, violaciones no trascendentales del procedimiento, aunque pudieran afectarlo, la notificación no es trascendental, porque en definitiva el hecho del cumplir el 73 o no, no me va a anular el procedimiento, pero sí me lo puede afectar en cuanto a la caducidad. Así es. Pero tendríamos trascendentales aun cuando hagamos un procedimiento si lo ponemos en indefensión. El administrado promueve pruebas y no se las evacuamos o no le permitimos el control de las pruebas que tengamos como administración y las utilicemos con soporte para la toma de decisión, poniendo en indefensión al administrado. Lo que nos dice el profesor Freddy es cierto, vean ustedes, aun cuando no hablaríamos de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, porque hicimos un procedimiento, ahí es prescindencia de parte del mismo, de alguna de sus fases, sin embargo, acarreamos la nulidad del acto por poner en indefensión al administrado, lo cual puede ser apreciado perfectamente por el juez contencioso administrativo. Exacto. Y fíjense que el último requisito del acto administrativo, hablamos de la finalidad. Y esa finalidad es para qué se dicta el acto. Y esa finalidad vamos a observarla en qué sentido cuando hablamos de los vicios del acto administrativo. El vicio de desviación. Desviación de poder. Ese es por excelencia. Ese es por excelencia. Desviación de poder. Tú estás utilizando el procedimiento con una finalidad totalmente distinta para lo que es. Miren, el ejemplo prototípico. Tenemos un funcionario que es de libre nombramiento y remoción. De todas formas, el profesor Freddy y yo ahí tenemos algunas diferencias de apreciación por el estatuto. Sí. Pero tenemos un funcionario de libre nombramiento y remoción, según el estatuto de la función pública. Los funcionarios, cuando cometen una falta, que está listada en el artículo 86 del Estatuto de la Función Pública, pues están en un supuesto generador de una responsabilidad disciplinaria que se materializa en un acto administrativo sancionatorio de destitución, una vez que se sustancia el procedimiento. Tengo un funcionario de libre nombramiento y remoción que, por ejemplo, golpeó a uno de sus subordinados, incurrió en vías de hecho. Cuando tú ves la lista, pues, oiga, las vías de hecho son un supuesto que dan pie a un procedimiento respetando el derecho a la defensa, al debido proceso, se le notifica. Si se logra demostrar esto, se emanaría un acto administrativo de destitución. Ahora bien, imagínense que tengo pereza. Oiga usted, yo no quiero notificar, yo soy el superior general que no quiero notificar a recursos humanos, qué fastidio, después al quinto día, imputarle los cargos, traer pruebas, llevarlo después al final a la consultoría jurídica, tomar una decisión y encima le tengo que decir que contra esto usted puede interponer recursos de consideración. Era como, oh, no, perdón, esto agota la vía, usted puede ir al contencioso, oiga usted, qué fastidio. No, podemos hacer algo, como el funcionario es del libre nombramiento y remoción, vamos a removerlo. Vean, estoy utilizando la figura de la remoción, cuya finalidad es vinculada más a la pérdida de confianza que como una sanción, porque la remoción no es un elemento sancionatorio, para sencillamente obviar el procedimiento. O sea, en lugar de hacer el procedimiento que correspondía, como bien lo dijo el profesor Freddy, utilicé una figura jurídica cuya finalidad no era esa. Desvié poder público porque utilicé como elemento sancionatorio la remoción que no era su razón de ser.
Ahora bien, esta la ponemos de anteojito. El problema de la desviación de poder, usted y yo la sabemos, profesor Freddy, que es difícil probar. Es muy Porque en difícil. desviación de poder usted encuentra que a lo mejor el acto en la forma cumple con la ley, pero en el fondo viola su espíritu, propósito y razón. Claro, Probarlo es difícil. sí, habrán otros ejemplos que, bueno, ya entraríamos y de repente Bueno, hay pudiéramos, otros muchos. sí, Mire, oiga usted pudiéramos, una contratación pública claro, donde yo quiero exacto, que mi compadre Freddy Mora gane y cuadro toda la matriz de calificación del oferente y de evaluación de las ofertas para que casi que sea una camisa a la medida del profesor Mora y termine ganando el profesor Mora perfectamente legal, porque voy a montar mi concurso abierto como es, lo voy a publicar en la página web de la institución, la del SNC, voy a realizar mis pliegos, voy a tener matrices, voy a recibir en actos públicos, pero diseño de tal forma la matriz que prácticamente voy a hacer que él gane. En la forma yo puedo demostrar con ley, no, ¿y por qué usted le dio tanta preeminencia a la producción local? Bueno, porque la ley me dice que le dé preeminencia a la producción nacional, local con financiamiento público. Ah, pero qué casualidad, mi profesor Freddy tenía un crédito en Banco de Venezuela, por decir algo. Oiga, ¿por qué le da estos puntos a la producción local? Ah, oiga usted, porque es que la ley y el reglamento me dicen que a los que son del sitio yo les tengo que dar una ahora eso puntuación. sería abuso de poder. Estoy Pudiéramos, aplicándolo a la ley. pudiéramos hablar Tendrían que probarlo. O sí, sea, pero entonces pudiéramos, vean ustedes, en la forma yo estoy cumpliendo con la claro, ley, porque hay que pero en el tener fondo, cuidado, o sea, hay que hilar muy fino entre el abuso y claro, no, en y este la, caso yo puedo probar que estoy haciéndolo todo en el marco de exacto, la Constitución y la ley, pero la finalidad es, estoy consiguiendo el fin del exacto, procedimiento. El fin del procedimiento no es contratar al profesor Frei Mora, el fin del procedimiento es contratar la mejor oferta, exacto. pero yo estoy haciendo todo en las formas para obtener un resultado distinto. No sé, por poner el ejemplo.